Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy tendremos un episodio muy especial. Primero déjenme contarles que nuestro invitado es Andrés Brown de la firma Cono Sociedad Anónima. También tendremos un co-conductor del podcast, Lucas Heredia. Lucas es miembro de la Fundación Liberar, con sede en Córdoba, Argentina. Y Liberar es una de las más de 25 instituciones que forman parte de la red Somos Innovación. Muy brevemente, y les pido disculpas a ambos por la carnicería que voy a hacer de sus currículums, pero voy a presentarlos muy brevemente para que la gente, quienes no los conocen, sepan con quiénes vamos a hablar. Andrés Brown es contador y administrador de empresas y actualmente se desempeña como presidente de Cono Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la agricultura y a la producción de alimentos. En redes lo pueden encontrar en LinkedIn y en la web de Cono. Lucas Heredia es contador, emprendedor y miembro de la Fundación Liberar. En redes también lo pueden encontrar en LinkedIn y en la web de la Fundación. A todo voy a dejar los respectivos links en la descripción del episodio. Andrés, Lucas, bienvenidos. Buen día, bien, gracias. Si les parece, esta entrevista y este episodio, digamos, es gracias a los buenos oficios y al trabajo de la Fundación Liberal, al trabajo en particular de Lucas. Así que me encantaría que, Lucas, empieces vos con la primera pregunta, si te parece. Bueno, perfecto. Buen día, Federico. Buen día, Andrés. Buen día, Lucas. Andrés, la primera pregunta respecto a Cono es que la historia de la misma se remonta hasta el año 1951. Sin embargo, la empresa fue fundada bastante después. ¿Nos puedes contar un poco de cómo fue esto, cómo fueron los comienzos? En 1951 mi padre vino a la Argentina, ¿sí? Todo comienza en realidad con la historia de mi padre y bueno, también mi madre, sí, que vinieron a la Argentina y comenzaron a emprender a partir del año 60, 61 con la industria química. ¿Sí? Mi padre trabajó primero como gerente de una industria química argentina y bueno, llegó el momento en que emprendió su propio camino. Y él siempre, digamos, en la industria química hay que innovar, porque los productos, el ciclo de vida de los productos es relativamente corto. No es como el trigo, que siempre va a haber demanda por trigo, ¿sí? Pero en la industria química el mercado cambia y lo que hoy era un producto estrella, mañana es un perro, ¿sí? Entonces, la necesidad de innovar, la necesidad de generar nuevos productos, la necesidad de innovar en procesos de producción, siempre estuvo ahí, ¿sí? Aunque más no sea copy-paste, ¿sí? Porque una industria química argentina generalmente no tiene los presupuestos de investigación que tienen empresas como Bayer, BASF, digamos, las grandes empresas químicas. Y bueno, pero igual se innova, ¿sí? Constantemente. Si no innovas, perdés tu razón de estar en el mercado, ¿sí? Te pasa la competencia, te pasa por encima. Es muy cruel. Y bueno, con esta filosofía, con esta forma de encarar, mi padre comienza a, a invertir en campos porque él veía que Argentina era muy inestable como para que la próxima generación pudiera conducir la empresa. No es que le veía imposible, lo veía difícil, lo veía extremadamente peligroso, ¿sí? Estar solamente sentados en un solo pilar. Y bueno, la historia mostró que las empresas argentinas que había, y bueno, con los diferentes cambios de gobierno, fueron perdiendo. Digamos, algunas porque estaban en un sector súper regulado, cuando se liberalizó, perdieron. Otras porque estaban en un sector súper libre, y cuando se regularizó el sector, se regularizó para algunos y los otros perdieron. Siempre hubo, por alguna razón, alguna regla que impidió
a veces que las empresas se mantengan sanas, y al final dependían del gobierno, ¿sí? Y mi padre vio que invertir en campos iba a ser era realmente un muy buen momento, en la época de Isabelita, pero que el campo de alguna forma, sí o sí, siempre iba a ser un valor para la empresa. Si éramos unos inútiles, por lo menos lo podíamos alquilar. Eso era digamos, una estrategia en un país tan volátil de invertir en algo más sólido. Otros invierten en ladrillos, otros invierten en locales, qué sé yo. Bueno, el padre invirtió en campo. Y bueno, una vez que uno invierte en campo, dice, bueno, no lo voy a dejar así, no lo voy a alquilar. Y él era un innovador, y como innovador fue uno de los pioneros de sembrar soja. Ya en el año 76 empezó a sembrar la primera soja, que prácticamente no había soja en el país. Y después fue uno de los primeros, creo que el primero o el segundo productor en la zona norte de Córdoba que sembró soja. En su momento no hay innovación. Bueno, hizo diferentes negocios y al final, en el año 80, digamos, la familia Brown controla, digamos, en su momento el 75% de Cono. Él tenía un socio que, bueno, de la industria química, y después, bueno, con los años, este socio se retiró de la industria química y de los campos, y bueno, la familia quedó como dueña de la empresa, ¿no? Y hubo diferentes administraciones. Una vez fui yo, después fue mi hermano, durante mucho tiempo. Y bueno, a partir del 2016 me tocó a mí presidir la compañía. En el transcurso de la vida de la empresa, comenzamos primero con agricultura, después sufrimos secas, pasamos a ganadería, y ahí nuevamente fuimos lentamente pasando nuevamente a agricultura, cuando la tecnología comenzó a permitir hacer agricultura en el norte de Córdoba y en Santiago del Estero. Es decir, la soja fue la soja RR, y fue el camino para crecer, ¿sí? Bueno, en un momento dado nos dimos cuenta que el negocio de hacer pool se iba madurando, y que de alguna forma fue tan exitoso que se autoexpulsó el sector de pools, porque era muy bueno en el momento que los alquileres eran bajos. Y bueno, todos los pooleros, es decir, hay una revolución no solamente tecnológica en Argentina, sino una innovación o una revolución contractual. Se pasó de una agricultura, digamos, de propietarios y arrendatarios a una agricultura de contratos. Y eso permitió que Argentina, que tiene una fortaleza, que es la amplitud de latitud, poca gente sabe eso, pero que permite que haya diferentes fechas de siembra y diferentes fechas de cosecha. Argentina es uno de los pocos países que tiene un mercado de servicios agrícolas, y ese mercado de servicios agrícolas es verdaderamente su gran ventaja, su ventaja competitiva, ¿sí? No es una ventaja comparativa, sino es competitiva. Es decir, desarrolló un sector de servicios que, obviamente, si alguien siembra durante 6 meses al año, tiene una curva de aprendizaje totalmente diferente a alguien que siembra 3 semanas al año, ¿sí? Y los equipos se amortizan 100%. Esa, digamos, innovación contractual también Cono participó de ese desarrollo, y eso le permitió bueno, crecer en Santiago del Estero. Además de eso, se compraron campos, y bueno, se siguió algo que ya Cono sabía hacer, que era desmontar, preparar campos. Siempre tuvimos en claro que las utilidades no había que crecer solamente en superficie, sino que bajar a tierra, es decir, comprar campo. Se crecía alquilando, o sea, tomaban los alquileres, se llegó a hacer hasta, junto con un socio, hasta 60.000 hectáreas por año, pero sabíamos que éramos un jugador más, no éramos
no éramos el Tejar o Grupo Copatel que lideraban, ¿sí? Y sabíamos perfectamente que el mercado se iba a agotar, digamos. Yo siempre veo que el Pulero es una compañía de seguros climáticos, ¿sí? Es decir, siempre la vi como cuando nace el cambio de paradigma de la siembra directa y la soja RR, ¿qué pasó? Se pudo avanzar sobre la ganadería. Y bueno, los alquileres al comienzo que se pagaban o los precios que se pagaban por la tierra estaban en relación al valor que definía el precio. ¿Y quién era? El ganado, ¿sí? En la zona, digamos, no jamón del sándwich, ¿sí? Digamos, sino la zona que estaba ahí. Y son riesgos. Bueno, a medida que el pool avanzaba, se tomaban cada vez campos con mayor riesgo. Una vez el siniestro se dio, ¿sí? Eso fue en el 2008. Y ahí es donde los grandes puleros se encontraron con problemas y tuvieron que reestructurar. Los puleros en su momento hubo un gran crecimiento porque se rompió el sistema bancario. La gente tenía ahorros y quería colocarlos en una forma más segura, a pesar de que meter en pool es un riesgo. Pero bueno, los puleros no sabían qué hacer con la plata y por eso crecieron. ¿Y qué se produjo? Que bueno, a medida que los puleros empezaron a tener resultados positivos, tenían plata para seguir invirtiendo. En el momento que los campos se empiezan a acabar, empiezan a subir de precio. Y lo mismo pasó con la industria del seguro en su momento cuando se privatiza. Bueno, al comienzo había poco capital para asegurar. Entonces las primas eran altas y los riesgos, uno podía elegir el riesgo. A medida que se capitalizaba la industria, bueno, buscaba mejores riesgos, o también había inversiones extranjeras que invertían en el sistema. Entonces, llega un momento que se acaban los buenos riesgos y se ponen a tomar malos riesgos, hay una lucha de primas, caen las primas, y bueno, y ahí en un momento dado hay una crisis del sector. Entonces hay como al comienzo un crecimiento del sector que crece más que el PBI y luego eh, eh, se cae, y más cuando el PBI cae, ¿no? Y por eso, bueno, eso lo había visto en el seguro, porque yo había trabajado en Zurich y había sido gerente de marketing industrial y conocía estos ciclos. Y cuando vine al agro, bueno, vi eso, entendí que era una compañía de seguros climáticos, ¿sí? Y la verdad, cuando uno entiende esto, mira el negocio de una forma diferente, ¿sí? Y esta es posiblemente la innovación, ¿sí? La base de la innovación, tener una perspectiva diferente y que uno lo hace ver cosas que, bueno, que entiende el negocio mejor, y cuando uno entiende mejor el negocio, puede brindar otro tipo de soluciones, ¿sí? Andrés, bueno, nos dijo muchas cosas muy interesantes, mencionó a Zúrich en Suiza, de eso también quería No, preguntarle. no, estaba en Zurich, Argentina, estuve acá trabajando un Ah, momento dado. perdón, porque sé que tienen una oficina en Suiza también y bueno, Sí, sí. su padre vino de Suiza, de eso también quería preguntarle. Pero antes, usted habló mucho respecto del tema de innovación, mencionó, digamos, lo importante que es a la hora de enfrentar un ámbito competitivo, un mercado competitivo, y quería preguntarle en particular por la experiencia que ustedes iniciaron a comienzos de los 2000 con el tema de la producción de garbanzos cerca de Cruz del Eje. ¿Nos puede contar cómo ha sido y cómo está hoy en la actualidad eso que están haciendo? Bien, nosotros no fuimos los que nunca sembramos en Cruz del Eje. Lo que ocurrió que en Cruz del Eje la Universidad Nacional de Córdoba estaba haciendo ensayos porque tradicionalmente Cruz del Eje, Villa del Soto, ya de la época de los jesuitas, venía sembrando garbanzo. Y siempre hubo ahí unos productores chicos que producían garbanzo en la zona de riego, y bueno, se daban muy bien, y bueno, y ellos mantuvieron. Lo interesante es que ahí se produjo una selección casi natural
de 400 años, 300, no sé cuántos, que hay unas brutas heladas en esa zona, y entonces esos garbanzos son muy resistentes a las heladas. Esa es la característica básica digamos, del chañarito, que le dicen, el garbanzo más rústico, más duro que tiene en Argentina. Y ella estaba haciendo eso, seleccionando ese germoplasma que había en la naturaleza, cuando mi hermano toma contacto y comienzan con una bolsa a sembrar garbanzo y a hacer ensayos. Y bueno, una cosa era producir garbanzo en lotecitos chicos. Para la ingeniera agrónoma era, digamos, lidiar con productores chicos que no tienen capacidad de arriesgar, ¿sí? Y de repente, bueno, aparecimos nosotros y dijimos, queremos arriesgar. Y eso cambió la velocidad del desarrollo, ¿sí? Nosotros la apoyamos, le poníamos gente para ayudar en la selección, las cosechas son muy manuales, muy artesanales, pero bueno, hay que hacer y poner, ¿sí? Y con eso se obtuvieron nuevos germoplasmas, nuevas líneas, y mientras tanto, en forma paralela, mi hermano desarrolló las pruebas a campo, ¿sí? Una cosa es producir en un lotecito y otra cosa es aplicar la tecnología para producir en forma industrial, ¿sí? Y básicamente, bueno, en toda producción agrícola hay productos de presiembra contra las malezas, hay productos de post-siembra, es decir, básicamente la gran ventaja que tiene la soja, porque ese RR puede aplicar un producto que mate todo arriba. El glifosato fue uno de los primeros grandes productos, hoy hay otros para diferentes cultivos, y todo eso no existía para el garbanzo. Y bueno, y el gran golpe fue el desarrollo del inoculante. Como cualquier agrónomo, cualquiera que está en agricultura sabe, las leguminosas fijan nitrógeno en unos rizobios, pero para fijar eso tiene que haber una bacteria. Y bueno, si no está la bacteria, no fija nitrógeno, absorbe el nitrógeno que tiene la tierra. Y los rindes de producción son totalmente diferentes si usted, digamos, inocula bien o no. Entonces se hizo como un campeonato, digamos, una licitación, se invitaron a los diferentes proveedores de inoculantes, y se dijo, mira, nosotros tenemos acá todo el interés de desarrollar el garbanzo, y bueno, a ver quién tiene algún producto. Y ahí vino una empresa, la líder en Argentina, Rizobacter, y recorrió todo el campo, todo el cultivo del garbanzo, trajo un biólogo y encontró una planta que parece ser que estaba más verde que las otras, y con lo cual, cuando desenterró, encontró que había inoculado en forma natural con alguna bacteria que tenía el suelo, y tomó una cepa. Y junto con una cepa que trajo de Estados Unidos, desarrollaron un inoculante. Y la verdad que los otros productores de inoculantes también ofrecían sus productos, pero bueno, hubo ocho proveedores, se hizo una prueba de siembra con una máquina, y largo, y era 1 hectárea por maquinada. Y así se fueron ensayando prácticamente a campo, no en lotecitos, no en forma así, bueno, la diferencia era abismal. Y eso produjo un incremento de 8 quintales por hectárea. Nunca una técnica produce semejantes avances en productividad. Y bueno, estuvo claro que era eso. Y a partir de ahí, bueno, se fue mejorando. Los otros colegas o otros productores de bacterias, bueno, hoy hay varios que producen productos, ¿sí? para el garbanzo específicos, y bueno. Pero eso fue el cambio
un antes y un después para la producción de garbanzo. ¿Sí? Eso, digamos, hizo rentable la producción, y después, bueno, cuando lanzamos ya en forma, nos lanzamos a exportar y construimos una planta de proceso que hubo que poner electrónica para clasificar el grano y tener calidad, y una calidad sustentable comercialmente. Bueno, ahí comenzamos también a innovar en el tema de contratos, de convenios con otros productores. Y bueno, y se generó un mercado. Digamos, en el norte de Córdoba, no solamente, nosotros no somos los dueños del negocio. Hay un mercado abierto, es decir, muy diferente al mercado de porotos, que hoy el mercado de porotos también se empezó a abrir, pero era un mercado muy, muy cerrado, donde unos exportadores tenían más control de la situación. Acá se abrió un mercado y por eso fue tan exponencial, porque realmente hubo competencia. ¿Sí? Bueno, esa competencia hace que hay que seguir innovando, ¿sí? Constantemente. Andrés, y yendo un poquito a la actualidad, ¿cómo se encuentra Cono en este contexto de pandemia? ¿En qué los ha afectado? ¿Cómo se han adaptado? Bueno, digamos, nosotros estuvimos preparados para la pandemia porque mi hermano menor, que vive en Suiza, vivió muchos años en Singapur, así que él conocía perfectamente la problemática del SARS. Entonces enseguida se alarmó, enseguida le puso acento, mucho antes que el gobierno ponga la cuarentena. Nosotros hicimos un protocolo de cuarentenas en la oficina, dividimos el equipo. Por ejemplo, una parte del equipo venía los lunes, los miércoles y los viernes, la otra venía martes, jueves, lunes, miércoles y viernes, así. Bueno, para bajar el riesgo. Lo mismo pasaba en la planta de proceso, es decir, tratar de preservar los equipos sin caso de que haya un problema. Por supuesto, todas las medidas de seguridad, se le enseñó, se hicieron videitos, se daba instrucciones a la gente, mucho antes que la cuarentena, ¿no? Algunas semanas antes, ¿sí? Así que no nos sorprendió. Y también habíamos estado ya trabajando fuertemente en digamos, en la conexión de internet, y la gente ya trabajaba a distancia. El directorio siempre trabajó a distancia porque mi hermano está sentado en Zurich, ¿sí? Y toda la gestión, digamos, las reuniones de management se hacen por Zoom, especialmente con los gerentes, y que nos tienen que reportar al directorio. Así que esa práctica ya estaba. Así que eso se fue trasladando a toda la organización, a todas sus propias reuniones, que dejaron de ser face to face y comenzaron a ser ahora por Teams, ¿no? Andrés, y perdóneme si esta pregunta es demasiado amplia, por favor, siéntase libre de achicarla, pero creo que sería muy, muy útil si usted nos pudiera contar, vinculado a lo que viene mencionando, ¿cuáles para usted son las innovaciones clave que ha habido en el agro, no sé, en las últimas décadas? Esos momentos como, no sé, y yo soy un lego, por favor, la siembra directa, el silobolsa, ese tipo de cosas. Yo sé que ustedes están muy involucrados a también lo que tiene que ver con la genética. ¿Cuáles son para ustedes esos hitos, eso que todos, sobre todo los que somos argentinos, que tanto tenemos que ver con el agro, tendríamos que conocer, tendríamos que saber que son cosas que están pasando? Bien, para entenderlo así, ¿sí? ¿Cuál es el problema que siempre tiene el agro para aumentar la producción? Y es la cantidad de agua, ¿sí? Es decir, la competencia por el agua. Y así es que la agricultura en su momento, ¿qué hizo? Y rotaba la tierra para matar las malezas, y sembraba arriba, y sembraba el voleo, ¿no? Bien. Después se dieron cuenta que, bueno, después había que escardillar, entonces comenzaron a sembrar en línea para poder escardillar entre surcos. Bueno, así nace, digamos, la agricultura. En el trigo se busca densidad, digamos, se busca hacer línea, y por la propia densidad mata las malezas. Hay también cultivos que
son, digamos, con sus raíces controlan la maleza. El centeno, por ejemplo. Bueno, ese tipo de técnicas son de la agricultura convencional hasta que comienzan a aparecer los herbicidas. Y los herbicidas, los primeros herbicidas solamente en el 2,4-D, era un herbicida clorado, que todavía en ocasiones se usa, y que mata solamente la hoja ancha. Las malezas son de hoja ancha y de hoja angosta. Las de hoja angosta son los pastos, las gramíneas, ¿sí? Que son más difíciles de controlar. ¿Sí? Y, y el gran problema, por ejemplo, del sorgo de Alepo, que es una gramínea clásica, es que produce abajo un rizoma. Entonces, usted por más que mate mecánicamente, digamos, entre líneas, eso, está el rizoma y siempre vuelve. Por lo tanto, cuando aparece un herbicida que logra matar ese rizoma, entonces, bueno, hay un cambio, ¿sí? Un cambio muy profundo en la Argentina. Y después se produce digamos, en toda la agricultura, especialmente en Argentina. ¿Cuál era el limitante, además, que tenía la Argentina? Había varios limitantes. Uno es que, digamos, Argentina no tiene nieve. La agricultura es sin nieve. Y eso es una diferencia con la agricultura en el norte de Estados Unidos, no sé en el sur, no conozco tanto, pero europea, ¿sí? Donde usted tiene nieve. Cuando usted tiene nieve, tiene un periodo que no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál era, digamos, la ventaja argentina? En la agricultura clásica. Barbechaba, es decir, daba vuelta a la tierra y en 60 días todo eso se podría y al pudrirse se nitrificaba el suelo, es decir, le agregaba como una autofertilización, ponía esos nitratos a disponibilidad de la planta que quisiera sembrar. ¿Qué pasa cuando si uno ara directamente y siembra arriba? Y esa pudrición le quita nitrógeno para producir esa mineralización. Si usted siembra ahí, sale raquítica la planta. Bueno, cuando usted tiene nieve, usted pierde esos 60 días de pudrición, digamos, de barbecho. Por lo tanto, donde había nieve, bueno, si usted quería producir con la técnica de barbecho, tenía que barbechar un año y sembrar el otro. Digamos, más o menos, ¿sí? Así hacían los indios. Claro, cuando la población era de baja densidad y la superficie era enorme, bueno, era la tecnología de aquellos momentos. Pero a medida que usted necesita la tierra, necesita producción, bueno, hay que cortar los ciclos. Bueno, ¿qué pasó ahí? Con primero usaban guano, pero después básicamente empezaron a usar fertilizantes, es decir, con la síntesis del amoníaco se empezó a producir nitrógeno y con eso se podía agregar fertilizante. Con lo cual, usted podía agregar fertilizante sobre la nieve. Es decir, es una agricultura fertilizante. ¿Qué pasa cuando usted no tiene nieve? Y bueno, tiene que estar muy seguro que llueva. Entonces, cuando usted ara, usted pierde humedad. Entonces, en la zona árida, semiárida, usted no puede hacer agricultura, porque si usted quema la humedad para hacer ese proceso, después no tiene agua para el cultivo. Por eso, cuando éramos chicos, estaba la zona de la pampa húmeda, ¿cuál? Para la que se podía arar, la que después llovía y se podía sembrar. Ahora, si usted a eso le agrega nitrógeno, y si el año viene medio seco, no cosecha nada o poco. ¿Sí? Ahora, si llueve, bueno, aumenta la producción. Entonces era muy aleatorio. Entonces la tecnología del fertilizante no se podía usar. Eso por un lado. Por otro lado, lo que también ocurrió es que Perón vino con la ley de alquileres y dice, la tierra es para el que la trabaja, y congeló los alquileres, y eso era un problema. ¿Cómo funcionaba antes? Bueno, había como llaman, un latifundista que tenía ganadería y le daba a los colonos
60 hectáreas, para 40, 60 hectáreas según, ¿sí? Para que produzca. Con un contrato de 3 años, después del tercer año tenía que devolverlo sembrado con alfalfa. Y con eso, digamos, volvía la fertilidad. En esos 3 años, obviamente, las malezas iban en aumento. Después, con una buena alfalfa y después pasto, qué sé yo, y ganadería, se iba eliminando, digamos, ese stock de malezas. Que a los 3, 4 años, cuando nuevamente se lo daba al colono para alquilar, estaba nuevamente fértil, estaba con bajo nivel de maleza. Era un sistema. Cuando usted congela ese alquiler, rompió la rotación. Por supuesto que esos alquileres de 3, 4 años permitían que el productor que no trabajaba bien, bueno, lo podía uno cambiar. El latifundista podía elegir. Y se producía una selección de productores, una competencia por eso. Pero como siempre, viste, la competencia le da como incertidumbre a la gente. Y la gente no le gusta eso, quiere seguridad. Y ese es el problema, ¿no? El modelo funcionaba muy bien. Con la congelación de los alquileres, ¿qué pasó? El latifundista no dejó de rotar. Al dejar de rotar, los tipos hacían agricultura y las malezas iban en aumento. Lo único que podía hacer era trigo, 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 y en el verano no se podía hacer porque estaba el sorgo de Alepo. Eso lo cambia la soja. La soja es el primer cultivo, no se podía hacer maíz, porque no te daban los números, es decir, la maleza te mataba el maíz. Y la soja es el primer cultivo que permite cambiar la rotación. Es decir, la soja es una revolución y después comienza a aparecer el glifosato y la siembra directa. Es decir, son como un paquete que se va armando y se inicia un camino que de repente cambia la cosa. ¿Sí? El limitante era, para mí, ¿no? Digamos, digamos, había una limitante en la naturaleza que no permitía aplicar fertilizantes, que limitaba la aplicación de fertilizantes. Había un limitante legal y había un limitante de que no había una práctica para hacer cultivos en verano, especialmente en la zona sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, que tenía serios problemas. Bueno, eso lo cambia la soja. ¿Sí? Y debido a que el gobierno, digamos, el desarrollo de la siembra directa todavía se hace en el año 75, antes del gobierno militar. Los primeros ensayos. Y porque había que bajar costos, no había forma de pagar el gasoil. Ese fue por un lado. Después se vendió que sí, que ecológicamente era mejor. Sí, es verdad. Pero yo creo que era un tema de costo, digamos, que impulsó este cambio. Y después se vio las ventajas ecológicas de la siembra directa. ¿Sí? Bueno, hoy por hoy creo que estamos en una agricultura química. ¿Sí? Y lo que sabemos es que Darwin, ese genio, sigue viviendo. La naturaleza se toma sus revanchas y comienza a haber resistencia, comienza a haber cosas, porque todo lo que nosotros hagamos, digamos, marcamos en la naturaleza. ¿Sí? Si todos los años sembramos en la misma fecha, en todos los años aplicamos el mismo plaguicida, herbicida, bueno, va a haber malezas que van a florecer más tarde y van a obtener resistencia porque cambian su momento de germinación, su momento de desarrollo, y comienza a haber otras malezas o más resistentes a las prácticas, no solamente al producto, sino a las prácticas. Y bueno, hay que ingeniar y cambiarle el juego a la naturaleza constantemente, y por eso ahora vienen todos estos sistemas de planes de rotación y qué sé yo. ¿Sí? Y comienza un desafío, que es reducir la cantidad de química. Y comienza, digamos, los desafíos de hacer una agricultura cada vez más bacteriológica, entender más la naturaleza
y a potenciar las ideas de la naturaleza y usarlas a su favor. Es decir, yo creo que ahí hay una gran... Como hizo Rizobacter, ¿no? Que puso bacterias y fue una de las razones que la soja sea tan productiva en Argentina. Y bueno, hay que usarla, digamos, hay que aprender y seguir y aprendiendo y entendiendo y entendiendo y entendiendo. Y se analiza, se analiza, se analiza y se trata de buscar soluciones. La Argentina, en el agro, tiene realmente una industria de innovación constante, perpetua, ¿sí? Y Andrés, produce el cambio del silo bolsa, eso fue una casualidad, ¿no? El silo bolsa no lo inventa Argentina, lo inventan en Estados Unidos, lo traen para el sector lechero, pero acá le encuentran otra función. Y eso produce una innovación tremenda en los contratos, digamos, en el momento que el productor puede ensilar su producción, bueno, comienza una negociación totalmente diferente. Antes ya estaba como obligado a entregarlo a las cooperativas, no había silos, ¿sí? Y hoy hay silos. Y el costo de un silo de plástico es menor que la tasa de interés de un silo fijo. Digamos, está bien, se rompe, pero bueno, si hubiera hecho un silo fijo, ¿qué tasa de interés pago? El silo de bolsa es menor que eso. Y eso es la tremenda flexibilidad. Además que cambia totalmente los costos de logística, porque una cosa es ensilar en la punta de la chacra y de ahí llevar al puerto, y otra es pasar por un acopio o por otro. ¿Sí? Cambia. Andrés, te hago una última pregunta. La fui pensando mientras hablabas y me da la impresión que le empezaste un poco a responder. Es algo que yo, sin saber mucho de campo, siempre pienso, es que ahora están muy en boga los movimientos ambientalistas, ecologistas, y si bien estamos todos de acuerdo que no queremos contaminación en el agua, en el aire, a veces parece que hay mucha desinformación y se habla solamente de que pareciera que solo deberíamos tener producción orgánica, y parecen ir en contra de esta productividad que nos da una abundancia alimentaria que no tiene precedentes. ¿Qué opinas de esta aparente dicotomía que plantean? De la Yo creo tecnología y la que química. los ecologistas son como los canarios de las minas de carbón de Gales. Los operarios, digamos, los carboneros estos, bajaban las minas y ahí se producía un gas metano, no sé qué. Y eso era re peligroso, una porque se quedaban sin oxígeno, se ahogaban, y la otra que podía volar a los aires, por los aires, todo eso. Entonces bajaban con unos canarios. En el momento que el canario se moría, digamos, flaqueaba, sabían que había que salir, y vos salían rajando para arriba. Bueno. Para nosotros ecologistas está bien, hacen ruido, digamos, te van marcando, che, estás fuera del camino, estás haciendo esto, y está bien eso. No, tomémoslo positivo. Hay alguien que se está alarmando, está viendo algo que por ahí uno, en el afán de producir, no lo ve, no se da cuenta. Y bueno, y ahí comienza una cosa. ¿Sí? Ahora, no significa que hay que hacer lo que ellos dicen, sino entender como todo. Sí, acá hay un problema que no lo vi. Hay un problema. Bueno, ahora no tengo otra forma que seguir produciendo así. Pero bueno, veamos qué se puede hacer, qué podemos resolver. Bueno, hay un caso que es muy importante con digamos, la modificación genética del maíz, que tiene una protección. Las isocas se mueren todas. Y eso produce que faltan isocas para los pájaros. Entonces, bueno, agarraron y empezaron a hacer refugios, o ya hoy cuando uno compra una bolsa de maíz, tiene un porcentaje de maíz que no tiene protección.
Entonces hay una cantidad de isocas para los pájaros. Digamos, no podés volver marcha atrás todo. Acá falta esto, bueno, listo, hagámoslo. ¿Sí? Y lo mismo pasa digamos, cada día tenemos que mejorar nuestros productos para poder convivir con el medio ambiente. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que los bichos que nosotros no queremos no te destruyan la cosecha? Por el otro lado, tiene que haber avispas, tiene que haber abejas, tiene que haber insectos. Y entonces ahí hay toda una escuela nosotros revisamos, cuanto uno va cada vez más hacia el norte en la producción agrícola, el problema de los insectos es peor, porque los ciclos son más cortos, así que puede venir una plaga y se multiplica, si ya tiene condiciones favorables, te puede barrer el cultivo. ¿Sí? Entonces, el tema es, bueno, tenemos monitoreadores que recorren los campos y están instruidos, y bueno, van tomando muestras de cuántos insectos hay por metro cuadrado, pero de los que no nos gustan y de los buenos también. Si eso está en equilibrio, no se hace nada. Si eso sale de ese equilibrio, se busca la forma más fácil o mejor de combatir eso. Generalmente cuando comienza el problema, se puede aplicar un aire comprimido. Ya cuando se complica, tenés que aplicar un cañonazo. Entonces, antes se aplicaba directamente un cañonazo. Digamos, los primeros años de agricultura, digamos, de directa se aplicaba cada cosa que dice, bueno, hoy en día dice, qué barbaridad este producto. Bueno, era lo que había. Y era la herramienta que uno tenía con ese conocimiento. Todo esto de la ecología es un desafío, es una cultura, y yo creo que nos hace muy bien tener estos desafíos. Así que yo no tengo nada en contra de los ecologistas, que planteen lo que ellos ven. Lo que yo quiero que ellos estén comprometidos en ver los problemas, ¿sí? Y pedir soluciones, pero no ser fundamentalistas en las soluciones a aplicar. Eso tenemos que ver qué mejor solución encontramos, y en esa comunión, ¿sí?, construir un medio ambiente mejor. Hay que producir, la Argentina vive de este negocio, y hay que sostenerlo. Y hay que sostenerlo para nuestros hijos, y también para nuestros vecinos. Bueno. Sin dudas, Andrés. Estábamos conversando con Lucas antes de comenzar la grabación del episodio, algunas preguntas que teníamos pensado antemano para hacerle, y nos quedaron muchas cosas en el tintero y también muchísimas cosas que surgieron de escucharlo. Así que, digamos, no le queremos robar toda su mañana. Diría de ir terminando ahora, pero poner, digamos, una especie de señalador virtual en esta conversación, y nos encantaría en el futuro poder tener la oportunidad de entrevistarlo de nuevo, porque sé que hay muchas cosas de las que podríamos charlar. Bien, ok. Perfecto, bueno, Lucas, muchísimas gracias a vos y a la Fundación Liberar por ayudarnos en la preparación de este episodio. Y a todos los que nos escucharon, no olviden de suscribirse a través de cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcast, o a través también de nuestro canal en YouTube. Y nos encontramos en el próximo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovacion.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes. Thank you.